¿Te imaginas pelearte tanto con tu enemigo que terminas mojándolo, que terminas empapándolo? Pues eso ocurrió en el mundo del fútbol. Hoy en Historias de Fútbol te voy a contarte la mítica noche de los aspersores, donde el Inter de Mourinho eliminó al gran Barcelona de Pep Guardiola y terminó el Barça mojando a los jugadores del Inter, mojándolos literalmente. Pero antes de ponernos nostálgicos y un poquito mojados, te voy a pedirte que te suscribas al canal. Aquí contamos historias de fútbol que merecen ser recordadas, que merecen ser contadas, de todo el fútbol internacional. Así que, aunque hoy nos toque ponernos un paraguas, vamos con ello. Adelante, dentro vídeo, vamos allá. Estamos en el año 2010 y en todo el fútbol internacional hay dos corrientes muy claras. Una, la del gran Barcelona de Pep Guardiola, que estaba jugando al tiki-taka famoso como Los Ángeles, que tenía un señor equipo, que jugaban como yo creo que no he visto a muchos equipos jugar. Y por otro lado teníamos las malas artes, entre comillas, de José Mourinho, que había conseguido muchos éxitos en el fútbol inglés y que estaba intentando conseguir lo mismo en el Inter, en uno de los equipos más clásicos y más grandes también del fútbol europeo. Es decir, el Barça de Guardiola, que creía en el arte como fútbol, en el buen juego, contra el Inter de Mourinho, que no creía tanto en la posesión del balón, pero sí en la victoria, aunque tuviera que llevar un cuchillo entre los dientes y morder la espinilla a los rivales. Y estas dos filosofías, estos dos trenes, se medían aquel año en semifinales de la Champions League. La ida fue en San Siro y el Barça llegó con el pecho inflado. Pensaban que eran los favoritos, y desde luego que lo eran, y que se iban a poder llevar la eliminatoria bastante fácil. Pero aquel día en Milán el Barça no lo tuvo nada fácil. Aunque es cierto que hay que recordar que Pedro adelantó al Barça en aquel partido. Mourinho no se puso nervioso, pero sí gritó, sí gesticuló y probablemente inventó alguna que otra nueva palabrota en portugués. Finalmente el Inter, a base de transiciones rápidas, de un juego muy directo, consiguió darle la vuelta al marcador. Sneijder empató, Maicon puso el 2-1 y finalmente Milito puso el definitivo 3-1 en el marcador. Vamos, que el Barça durmió calentito aquella noche. Tras el partido, en la rueda de prensa, Mourinho dijo que había sido una obra de arte en el sentido táctico. Lo dijo él mismo, y lo cierto es que, en el fondo, yo creo que tiene bastante razón. Pero esto no se quedaba aquí. Faltaba el partido de vuelta en el Camp Nou, en un partido donde el Barcelona iba a ser eminentemente favorito, iba a atacar y atacar y atacar. Quedaría la duda si el Inter iba a ser capaz de aguantar el juego del Barcelona y a 95.000 almas esperando la épica, esperando el juego de los de Guardiola y esperando aquella remontada, la que muchos incluso no dudaban. Y las cosas empezaron bien para el Barça, porque en el minuto 28 Thiago Motta, el que ha sido entrenador de la Juventus hasta hace muy poco, fue expulsado. Es verdad que por un teatrillo de Busquets, que dicho sea de paso, la verdad es que hizo una buena interpretación. Desde ese momento el partido fue un monólogo del Barça, y eso que Mourinho protestaba todo. Protestaba incluso al viento, y todas las protestas se escuchaban hasta en Valencia. Centros constantes, juego interior constante, el Inter, prácticamente todo el equipo jugando en su propia área. Es decir, el Inter con el autobús puesto directamente. Los jugadores del Inter dándolo todo, es cierto. Cada despeje parecía un gol. Cada acción defensiva parecía una nueva victoria interista. Y lo cierto es que todos, desde el primero hasta el último jugador de los interistas, estaban completamente involucrados y completamente hechos para sacar aquel partido, para evitar que el Barça metiera goles. Sobre todo porque era lo que estaban buscando, que el Barça no marcara, no ellos marcan, ni mucho menos.
¿Te está gustando esta batalla épica? Si es así, dale a suscribirte al canal, que aquí en Historias de Fútbol hablamos de muchas de estas historias que merecen ser recordadas. Y en esta semana, donde se enfrentan ambos equipos, me ha parecido buena idea recordar aquella victoria. No, vamos a esperar. Para saber quién ganó y cómo lo fue, tienes que ver el vídeo completo y, por supuesto, suscribirte al canal. Como decía, el Inter aguantaba y aguantaba y seguía en empate a 0 hasta el minuto 84, cuando Gerard Piqué metía un gol de esos en los que solo puedes meter en el FIFA, porque realmente fue un gol bastante curioso. El catalán recibe en el área, se dio a la vuelta como si fuera un delantero centro de los años 70 y marca un buen gol. El Camp Nou rugió como si acabaran de ganar la Guerra de las Galaxias. Quedaban apenas minutos, pero la fe que tenían los barcelonistas parecía suficiente. Estaban a un gol. Si eran capaces de marcar, se metían en la final. Y además en la final que se iba a jugar en el Santiago Bernabéu en Madrid. Así que era importante, lo siguiente. Y en el minuto 92 lo consiguieron. Bojan Krkić marcó el segundo gol. Y aquel momento la grada se vino abajo, los jugadores en el banquillo, los jugadores en el campo, todo el Barcelona se vino hasta arriba. Pero no se dieron cuenta de que el árbitro tenía la mano levantada. No había dado por válido que el gol, por una mano anterior de Yaya Touré. Polémica, frustración, drama y los jugadores del Inter abrazándose y celebrando el pase a la final. En esa final que se iba a jugar en el campo del eterno rival y al que el Barça, uno de los mejores Barças de la historia, no había sido capaz de llegar. Ese pitido final fue para Mourinho muy interesante. Le vimos corriendo por todo el campo, celebrando como un auténtico poseso aquel pase a la final, porque significaba no solamente el pase a la final, no solamente que el Inter volvía a jugar una final de la Liga de Campeones después de muchísimo tiempo, sino que su filosofía había sido capaz de derrotar a la filosofía contraria, al gran equipazo de esa época, y había sido el mejor, el único. Vamos, que fue como si Mourinho hubiera cogido una bandera de Mourinho y la hubiera plantado en el centro del campo del Camp Nou. Y en ese momento, ¡chof!, los aspersores del césped de todo el campo se encendieron. Dejaron empapados a los jugadores del Inter, que estaban celebrando la victoria. Se trataba del riego automático, pero ¿automático de verdad? Es decir, en el momento en el que empezaron a funcionar los aspersores, si se hubiera llegado una prórroga, el partido aún estaría en juego. No me puedo creer que alguien hubiera programado los aspersores aún teniendo un partido en juego. Había muchas posibilidades de que en este partido además hubiera prórroga. ¿Casualidad o casualiagua? No sé cómo decir esa palabra, ya me entendéis. ¿Pero qué hicieron los de Mourinho? ¿Se quejaron? No, siguieron bailando, siguieron celebrando. La verdad es que habían conseguido algo muy importante, no solamente llegar a la final, sino demostrar que estando juntos, que trabajando en equipo, habían sido capaces de derrotar y de dejar fuera al que era, sin duda, el mejor equipo de la época. Después de aquel día, el Inter viajó a Madrid finalmente para enfrentarse al Bayern Múnich en la final de la Champions League de aquella temporada. Y, oh sorpresa, fueron campeones. Ganaron 2-0 a los muniqueses y se proclamaron campeones de Europa después de mucho tiempo para el Inter. Pero no solo eso, sino que Mourinho con este Inter esta temporada también había logrado la Serie A y la Copa de Italia. Un triplete para los interistas completamente histórico. ¿Y qué pasó al terminar esa temporada? Sí, que Mourinho fichó por el Real Madrid. Y esto significó una historia más, y una de las más importantes en toda la historia de la rivalidad entre los dos equipos clásicos del fútbol español. Pero eso ya es otra historia.
Desde luego, para Pep Guardiola y este Barcelona, eso también fue un aprendizaje algo duro, pero un aprendizaje al fin y al cabo, ya que luego sí que consiguieron más títulos y más éxitos antes de que Guardiola se fuera al Bayern Múnich y dejara su carrera como entrenador del Barça. Pero aquella mítica noche quedó como una anécdota polémica, como algo de superación, como una historia donde no solamente ganan los buenos y como una anécdota bastante curiosa. Así que si te ha gustado esta historia, algo épica y con toques húmedos, dale a like, suscríbete al canal y ayúdame con este proyecto, que vamos a seguir contando y recordando muchas más historias como esta. Así que vamos a dejar el vídeo aquí y como digo siempre, nos vemos dentro de mi popo. Adiós.